que España era la mejor economía desarrollada en su... Ministro, usted sabe perfectamente que lo que relata es una España irreal que únicamente existe en sus eslóganes. Y por eso este año va a terminar con la mujer del presidente imputada, con Koldo y con Ábalos imputado, con su hermano imputado y con un fiscal general del Estado imputado. Esta es la realidad del PSOE, el triunfo de la mediocridad, la traición y la fechoría. Hoy, 14 de marzo, ha ocurrido algo que nadie podía imaginar. Un escándalo de proporciones gigantescas ha sacudido el panorama político español. Se acabó la paciencia, se acabaron los eufemismos, se acabaron las mentiras. Lo que ha sucedido en el Congreso no tiene precedentes. Pepa Millán ha desmontado, pieza por pieza, el castillo de propaganda del gobierno de Sánchez, dejando a Félix Bolaños completamente desarmado, sudando la gota fría y repitiendo las mismas excusas de siempre. La tensión era insoportable. Las miradas cruzadas entre los diputados, el ambiente cargado de indignación y la certeza de que Vox estaba a punto de lanzar un torpedo directo a la línea de flotación del sanchismo. Y vaya si lo hizo. Porque lo que Pepa Millán le soltó a la cara a Bolaños fue una bomba atómica. Quieren convertir en criminales a quienes les critican. Esa frase lo dice todo. En un país donde la corrupción del gobierno se ha convertido en norma, donde la fiscalía se usa como escudo para proteger a los socialistas y atacar a la oposición, donde los medios subvencionados repiten el guión que les dicta Moncloa, ahora pretenden callar a los españoles que se atreven a decir la verdad. El PP mira para otro lado. Los medios ocultan lo que pasa. Pero Vox ha dicho basta. Y Pepa Millán no ha tenido piedad. Todo comenzó con una pregunta demoledora. Sin rodeos, sin trampas, sin dobleces. ¿Cree el gobierno que ha cumplido con las expectativas de los españoles? Bolaños, con su habitual tono condescendiente, soltó su discurso prefabricado sobre lo bien que va la economía, sobre lo feliz que está España bajo el yugo socialista y sobre cómo solo la ultraderecha discute su maravillosa gestión. Y entonces llegó la respuesta de Pepa Millán. Una respuesta que retumbó en las paredes del Congreso como un martillazo sobre la mesa. Usted sabe perfectamente que lo que relata es una España irreal que únicamente existe en sus eslóganes vacíos. Y ahí comenzó la masacre. Porque, mientras Bolaños intentaba aferrarse a sus cifras manipuladas, Millán destapó la verdad que el gobierno no quiere que sepas. Los peores datos de paro de toda la Unión Europea, casi la mitad de los hogares con dificultades para llegar a fin de mes, un récord histórico de deuda pública que sigue aumentando minuto a minuto, más de 80 subidas de impuestos, miles de millones de euros regalados a sindicatos, plataformas y medios afines al PSOE, un gobierno podrido de corrupción, con la mujer de Sánchez, su hermano y sus ministros imputados o investigados, una sanidad pública abandonada mientras gastan cientos de millones en propaganda. La Cámara se quedó en silencio. Hasta los diputados socialistas sabían que aquello era indefendible. Pero lo peor estaba por venir. Porque si algo quedó claro en este enfrentamiento, es que el gobierno de Sánchez ha iniciado una guerra contra la libertad de expresión. Pepa Millán lo dejó claro, Moncloa está preparando medidas para censurar opiniones contrarias en redes sociales, obligando a rectificar a quienes expongan sus mentiras. Quieren criminalizar a quienes se atreven a desenmascararlos, y no es casualidad. Porque saben que las redes sociales han sido el único espacio donde la verdad ha logrado abrirse paso entre la basura propagandística de los medios de comunicación. Por eso Sánchez y su séquito están desesperados. Por eso intentan amordazar a los ciudadanos mientras su gobierno se desmorona en una avalancha de escándalos, imputaciones y traiciones. Pero, como era de esperar, el ministro de Presidencia no tenía ninguna respuesta real. Cuando Vox expone la realidad del país, el gobierno solo sabe responder con insultos. Ustedes solo generan odio. ¡Qué ironía! El partido que ha traicionado a España, que ha vendido su soberanía a separatistas y comunistas, que ha arruinado la economía, que ha destruido la convivencia entre los españoles, ahora se atreve a acusar a Vox de generar odio. Pero Millán ya lo había dicho, su modelo de gobierno es el triunfo de la mediocridad, la traición y la fechoría. Porque eso es lo que son.
Un gobierno de incompetentes y corruptos, sostenido por mentiras, propaganda y represión. Lo que ha ocurrido en el Congreso es solo el principio. Cada vez más españoles se están dando cuenta de la farsa en la que vivimos. Cada vez más gente se atreve a alzar la voz. El régimen de Sánchez está contra las cuerdas. La corrupción lo ahoga. Los escándalos lo rodean. Y su única respuesta es intentar callarnos a todos. Pero no podrán. Porque Vox seguirá exponiendo su miseria. Seguirá enfrentándose a sus abusos. Y seguirá diciendo lo que millones de españoles piensan, pero que el gobierno quiere silenciar. La pregunta ahora es, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esto? Amparo del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra, cuando quiera. Muchas gracias. Señor ministro, ¿cree el Gobierno que ha cumplido con las expectativas de los españoles? Gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Sí. Honestamente creo que hemos cumplido con las expectativas. Mire, las cifras económicas de nuestro país son indiscutibles. Gracias, señora presidenta. Sí. Honestamente creo que hemos cumplido con las expectativas. Mire, las cifras económicas de nuestro país son indiscutibles, solo lo discute gente como ustedes, la derecha y la ultraderecha, que se dedican a la mentira, pero es evidente que The Economist dijo la semana pasada que España era la mejor economía desarrollada en su desempeño en el año 2024, la mejor del mundo. Ayer el Banco de España mejoró las previsiones económicas de nuestro país y estamos multiplicando en crecimiento económico por 4 la media de la Unión Europea. Todo esto lo hacemos reforzando el estado del bienestar. Por ejemplo, subiendo las pensiones a los 10 millones de pensionistas de nuestro país, subiendo las pensiones lo que sube la vida. Esta es nuestra hoja de servicios. ¿Y cuál es la suya? Vayámonos a la semana pasada. El Gobierno aprobó 16.000 millones de ayudas para los afectados por la DANA. ¿Y ustedes qué aportaron? Pues se lo digo, 16.000 millones de mentiras y 0 euros para los afectados por la DANA. Eso es Vox. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada. Señor ministro, usted sabe perfectamente que lo que relata es una España irreal que únicamente existe en sus eslóganes vacíos. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada. Señor ministro, usted sabe perfectamente que lo que relata es una España irreal que únicamente existe en sus eslóganes vacíos. Porque la realidad es que ustedes han hecho que España tenga los peores datos de paro de toda la Unión Europea. La realidad es que ustedes han hecho que casi la mitad de los hogares españoles tengan dificultades para llegar a fin de mes. La realidad es que la semana pasada batimos récord con 1,64 billones de deuda. Cuando usted termine de responder sin decir nada, le habrán aumentado en 340.000 euros más. Y mientras tanto, ustedes han subido los impuestos hasta en 80 ocasiones. Y entonces, ¿a dónde va el dinero? A lo que a ustedes les interesa. El año pasado dieron más de 32.000 millones de euros en subvenciones a grandes beneficiarios. A ustedes han regalado casi 3.000 millones a sus plataformas sindicales. Han dedicado más de 600 millones a publicidad institucional. Y como detestan todo aquello que no está bajo su absoluto control, ahora quieren obligar a rectificar las opiniones en redes sociales que son contrarias a lo que ustedes dicen para convertir en criminales a quienes les critican. Cuando es a ustedes a quienes pilla la Guardia Civil en una mentira todas las semanas sin que ustedes rectifiquen ni den ninguna explicación absolutamente de nada. Y por eso este año va a terminar con la mujer del presidente imputada, con Koldo y con Ábalos imputado, con su hermano imputado y con un fiscal general del Estado imputado. Si la sanidad, ustedes han dejado sin financiar la ley ELA porque han preferido pagar anuncios antes que enfermeros. Esa es la realidad de sus prioridades. Y en la calle la realidad tampoco es mejor. En 6 meses se han producido 600 delitos contra la libertad sexual en Canarias. Según el Ministerio de Igualdad de su Gobierno, son datos de su Gobierno, el 37% de los asesinatos a mujeres son cometidos por extranjeros, a pesar de ser el 12% de la población. Y esta es la radiografía de un país donde los únicos que han prosperado son ustedes, porque todas y cada una de sus políticas han ido dirigidas a hacer a los españoles débiles para hacerlos dependientes de ustedes, a romper la igualdad de todos los españoles ante la ley para contentar a sus socios separatistas y a comprar la realidad y prevenir las consecuencias de sus actos politizando la justicia. Y quizá por eso usted se atreve aquí a afirmar que sus corruptelas van a terminar en nada. Cuando dicen ser el gobierno de la gente, se referían a su gente, a los enchufados por el Partido Socialista que viven a costa de lo ajeno, más preocupados por no entrar en la cárcel que por la cesta de la compra. Y usted puede hacer ahora lo de siempre, no contestar y llamarnos ultraderechistas. Esta es la realidad del PSOE, el triunfo de la mediocridad, la traición y la fechoría.
Gracias, señora Rodríguez de Millán. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señora Millán, veo que no le gusta que comparemos modelos. La semana pasada... Gracias, señora Rodríguez de Millán. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señora Millán, veo que no le gusta que comparemos modelos. La semana pasada, Gobierno 16.000 millones de euros en ayudas, Vox vota en contra 16.000 millones de mentiras. Pero es que la misma semana pasada conseguimos que haya una empresa extranjera que invierta más de 4.000 millones de euros en Zaragoza para una planta de baterías. ¿Y ustedes a qué se dedican en Aragón? ¿A apoyar esa inversión? No, a intentar derogar la ley de memoria para blanquear el franquismo, la dictadura y los crímenes que cometió el dictador. La semana pasada se firma la construcción en Cádiz de 3 corbetas que garantizan 2.000 puestos de trabajo. ¿Qué hacen ustedes en el sur? ¿Qué hacen ustedes en Andalucía? Pues lo que hacen ustedes es demostrar lo que son. Unas declaraciones xenófobas, racistas y clasistas, hablando de, entre comillas, lo que dijo su portavoz, esa mierda que nos viene de África. Eso es lo que son ustedes, clasismo, xenofobia y racismo. Eso es Vox y es la ultraderecha en este país. Y por tanto, solo me queda una duda. Si ustedes utilizan el odio para tapar la incompetencia cuando gobiernan, o si es lo contrario, que son ustedes tan incompetentes que lo único que son capaces de generar es odio. Gracias. Muchas gracias, señor. El espectáculo que hemos presenciado en el Congreso no es más que el reflejo de un gobierno acorralado, atrapado en su propia red de mentiras, corrupción y censura. Lo que Pepa Millán ha hecho hoy no es solo una intervención política, ha sido un auténtico ajuste de cuentas con la realidad, un puñetazo sobre la mesa que ha dejado a Félix Bolaños balbuceando excusas y repitiendo las mismas falacias de siempre. Pero esta vez no ha funcionado. Porque cada vez más españoles saben la verdad. Cada vez más gente ve con sus propios ojos el desastre que han convertido a España. Sánchez y su gobierno han cruzado todas las líneas. Han empobrecido al país, han endeudado a generaciones enteras, han destruido la convivencia, han amordazado a la prensa y ahora, en su desesperación, buscan criminalizar a quienes se atreven a criticarlos. Quieren imponer su dictadura ideológica a base de censura y persecución, quieren controlar lo que decimos, lo que pensamos, lo que compartimos en redes sociales. Pero no lo van a lograr. Porque ni con toda su maquinaria propagandística podrán ocultar lo que es evidente: el PSOE es el partido más corrupto de la historia de España, un nido de mafiosos que utiliza las instituciones para protegerse a sí mismos mientras saquean el país. Pero aquí está Vox, desmontando su teatro, arrancándoles la máscara, dejando en evidencia cada una de sus mentiras. Pepa Millán ha hecho lo que la oposición cobarde del PP jamás se ha atrevido a hacer: decirle en la cara al gobierno lo que millones de españoles piensan. Y la respuesta de Bolaños ha sido patética. Ni un solo argumento, solo ataques, victimismo y el mismo discurso vacío de siempre. Este gobierno se tambalea. Los escándalos se acumulan. Las imputaciones están al caer. El régimen de Sánchez está viviendo sus últimos días y ellos lo saben. Por eso intentan censurar, por eso buscan callar a quienes los denuncian, por eso están tan nerviosos. Pero no hay censura que pueda tapar la verdad. La pregunta no es si caerán, sino cuándo. Y cuando lo hagan, que nadie olvide quiénes fueron los cómplices de esta infamia.